Hola, un cordial saludo para todos. Quien les habla la pastora Milena de Rojas de la Iglesia Cristiana Activa tu Fe. ¿Listos para leer hoy Esdras capítulo 10? Alista tu Biblia, tu cuaderno y tu esfero para que tomes nota porque hoy es el último capítulo. Señoras y señores, felicitaciones a todos ustedes que han llegado hasta aquí. Ya puedes decir que conoces un libro más de las escrituras, que has estudiado un libro más de la palabra. Así que felicitaciones, eres esforzado, eres valiente. Y bueno, yo sé que Dios tiene cosas grandes y poderosas para ti. Un aplauso para todos los que han llegado hasta este hermoso capítulo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este día de vida que nos has dado. Señor, te pedimos, habla a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de tu palabra. Anhelamos conocerte, entenderte y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén. Dice, expulsión de las mujeres extranjeras. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y a él una muy grande y niños y lloraba el respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y a los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Joanán, hijo de Eliasib, e ido allá no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Geasías, hijo de Tigba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. Así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por su nombre se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras
el primer día del mes primero. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Maasías, Eliezer, Jarib y Gedalías, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. De los hijos de Imer, Anani y Zebadías; de los hijos de Arim, Maasías, Elías, Semaías, Jehiel y Usías; de los hijos de Pasur, Elionenai, Maasías, Ismael, Natanael, Josabad y Elasa; de los hijos de los levitas, Josabad, Simei, Kelaía, este es Kelita; Petaías, Judá y Eliezer; de los cantores, Eliasib; y de los porteros, Salum, Telem y Uri; asimismo de Israel, de los hijos de Paros, Ramía, Jesías, Malquías, Mijamim, Eleazar, Malquías y Benaía; de los hijos de Lam, Matanías, Zacarías, Jehiel, Abdi, Jeremot y Elías; de los hijos de Satu, Elioenai, Eliasib, Matanías, Jeremot, Sabad y Asisa; de los hijos de Bebai, Joanán, Ananías, Sabai, Atlai; de los hijos de Bani, Mesulam, Maluk, Adaía, Sahub, Seal y Ramot; de los hijos de Paad, Moab, Adna, Kelal, Benaía, Maasías, Matanías, Besaleel, Binui y Manasés; de los hijos de Arim, Eliezer, Isaías, Malaquías, Semaías, Simeón, Benjamín, Maluk y Semarías; de los hijos de Azun, Matenai, Matata, Zabad, Eliefelt, Jerenai, Manasés y Simei; de los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benaía, Bedías, Keluji, Banías, Meremot, Eliasib, Matanaías, Matenai, Jaasai, Bani, Binui, Simei, Selemías, Natán, Adaía, Mactebai, Tasai, Sarai, Azreel, Selemías, Semarías, Salún, Amarías y José; de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabad, Sevina, Jadau, Joel y Benaía. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Amén y amén. Muy bien, hijitos de Dios, un capítulo muy particular, porque un capítulo en el que vamos a mirar qué habla Dios a nuestra vida. Recuerda que este es un tiempo devocional, recuerda que este es un tiempo para mirar qué habla Dios a mi vida, qué habla Dios a mi corazón. Y creo que lo primero que podemos ver es cómo estaba el corazón de Esdras a causa del pecado del pueblo, a causa del pecado de la gente, a causa de, bueno, ese yugo desigual en el que el pueblo se había unido durante todo este tiempo del cautiverio. Y vemos cómo Esdras de verdad sentía muchísimo, muchísimo dolor por lo que había pasado con el pueblo. Y es que yo creo que en este momento yo puedo entender el corazón de Esdras, en el sentido que, mira, hay momentos en los que uno ve personas que aman al Señor con todo el corazón, que aman al Señor con todas sus fuerzas. Cuando uno tiene la oportunidad de ver, por ejemplo, a esas niñas de danzas, o a esos ministros de alabanza, o a esas personas que se congregan súper fieles y quieren salir a evangelizar, a ganar almas, pero de pronto el corazoncito les gana y se unen en yugo desigual, y se unen con personas del mundo, se unen con personas que no tienen temor de Dios, que no les gusta asistir a la iglesia, que les gusta la rumba, que les gusta el baile, que les gusta el licor, em, que les gustan las películas de terror, por ejemplo, y personas que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen ninguna clase de temor de Dios. Imagínate cómo sería para Esdras estar viendo cómo los hijos de Dios se han unido con personas extranjeras, con personas que no tienen temor de Dios. ¿Y qué pasa con Esdras? Esdras está allí llorando, postrado delante de la casa de Dios y haciendo confesión. Imagínatelo a él ahí quebrantado, llorando. Y yo pienso en aquellas personas que dicen: ay, pero tan exagerado el pastor, si lo único que hice fue conseguir novia, si lo único que hice fue conseguir novio.
ay, tan exagerado porque no viene tanto a la iglesia como yo vengo. No, yo me lo gano para Cristo, yo hago que Él venga a la iglesia cuando seamos novios o cuando nos casemos, yo sé que Él va a venir a la iglesia. Y cuando ven al pastor o cuando ven a la pastora con su corazoncito roto, su corazoncito triste, de ver a esa hijita de Dios que tenía tremendo ministerio, que tenía tremendo llamado de parte de Dios, y verla con el corazón enredado con gente que definitivamente no tiene ninguna clase de temor de Dios, eso duele y duele muchísimo. Y a nosotros como pastores nos duele muchísimo. Y yo sé que cuando una persona entra en ese tipo de relaciones, pueden ver la actitud del pastor como algo exagerado. Cuando el pastor le dice, pero mi hija, ¿qué le pasa? Pero mi hijito, ¿cómo se le ocurre? No se meta en esa relación. Cuidado, busque a alguien que tenga temor de Dios. Ay, no, pero es que no me entienden, es que yo soy enamorado. Y mira Esdras. Esdras lloraba. En el capítulo anterior vimos que él hasta se arrancó el pelo de el dolor que él sentía por causa de ver al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, unidos en yugo desigual. Entonces, el dolor que hay en el corazón de Esdras es un dolor muy fuerte en su corazón, es un dolor muy fuerte y por eso él está llorando, llorando. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Y cómo está llorando? Está postrado y está confesando el pecado del pueblo. Y mira, mientras Esdras está ahí en la casa de Dios orando y llorando, llega a él una multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y ellos también empiezan a llorar amargamente. Ellos también empiezan a quebrantarse y a entender que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, a entender que han fallado delante de la presencia de Dios, a entender que lo que hicieron estaba mal delante de la presencia de Dios y ellos también se quebrantan. Mira, es muy impactante ver cómo Esdras es quien empieza a llorar delante de la casa de Dios, es quien empieza a confesar el pecado y esa oración, ese clamor, ese fuego que Esdras está sintiendo allí en su interior, es el que hace que se encienda una gran llama y las demás personas vengan a la casa de Dios con la intención de confesar su pecado, con la intención de arrepentirse de su pecado. Mira cómo empieza a avivarse la obra del Señor en el tiempo de Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras definitivamente fue un hombre apasionado por Dios, fue un hombre al 100% entregado al Señor, entregado a la obra del Señor, entregado a la palabra del Señor. Recuerda que es a través de Esdras que viene ese gran avivamiento para su generación. Y efectivamente empieza a llegar esta multitud de personas y ellos también lloran, lloran. O sea, imagínate, piensa por un momento, o sea, no lo leas así de largo, piensa por un momento. Está Esdras en la casa de Dios, postrado, llorando por el pecado del pueblo, quebrantado, confesando el pecado del pueblo. Está ahí solito y de pronto empieza a llegar esa multitud de gente y esas personas que empiezan a llegar allí al templo, esas personas que empiezan a llegar allí a la casa de Dios, también se quebrantan y también empiezan a llorar y empiezan a reconocer su pecado. Wow, debió haber sido tremendo, tremendo. Uno a uno, mira que Esdras no se fue a buscarlos, Esdras no se fue a decirles, Esdras no se fue a jalarles por allá las orejas a las casas. Mira que su misma intercesión y clamor hizo que ellos llegaran hasta la casa de Dios con un corazón arrepentido. Y entonces Secanías, hijo de Giel, de los hijos de Elam, se dirigió a Esdras y le dijo las siguientes palabras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mira, Esdras, nosotros reconocemos nuestro pecado, nosotros reconocemos que hicimos lo malo ante los ojos de Dios, pero creemos que todavía hay esperanza para Israel, creemos que todavía hay esperanza para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer para que podamos restaurar nuestra relación con Dios? Mira ese quebranto que ellos tenían y entonces este Secanías le dice a Esdras, mira, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios.
hágase conforme a la ley. Y entonces ellos dijeron, nosotros estamos dispuestos a cortar con lo que tengamos que cortar. Nosotros estamos dispuestos a cortar con todo pecado, todo aquello que hayamos hecho que no sea conforme al propósito de Dios. Mira, Esdras, lo que haya que hacer, nosotros cortamos con este pecado. Si esto que hemos hecho está mal delante de la presencia de Dios, nosotros estamos dispuestos a cortar con esto y con todo lo que haya nacido a causa de este pecado. Ahora, escúchame bien, recuerda que este es un tiempo devocional, que está hablando Dios a nuestra vida, que está diciéndote a ti hoy el Señor. Y es que hoy tú tienes que ser confrontado por la palabra de Dios. ¿A qué cosas te has unido? ¿A qué cosas le has dado el lugar que no son conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas has permitido que entren a tu vida y que te están alejando de Dios? ¿Qué te está quitando esa comunión con el Señor? ¿A qué le estás dando lugar? Y si tienes que cortar con eso, corta ya. Si hay un adulterio en tu vida, corta ya con ese adulterio en el nombre de Jesús, corta con eso. Si estás cayendo en fornicación con tu novio, con tu novia, corta con eso. No le das lugar a esas cosas. Si tú, jovencito, jovencita que me estás escuchando en este momento, sabes que estás permitiendo besos y caricias que no son conforme al propósito de Dios en medio de tu relación, el Señor te está diciendo, hoy corta con eso. Mira cómo estaba Esdras. Y mira cómo llega el pueblo llega con un corazón quebrantado, el pueblo llega con un corazón arrepentido, el pueblo llega diciendo, nosotros hemos pecado y queremos cortar con todo pecado, Esdras, nosotros anhelamos cortar con todo pecado y con lo que haya nacido fruto de esta puerta que hemos abierto. Mira, si tú le estás abriendo puertas al enemigo, con las plataformas digitales, si tú le estás abriendo puertas al enemigo con esa plataforma que abriste en tu celular, en las redes sociales, hoy es día para cortar con ese pecado. Hoy es día para que tú cortes con aquello que te está alejando de Dios, que le está, que le está quitando propósito a tu vida. Y seguramente hay cosas que han surgido, que han nacido por causa de darle lugar a esas puertas que has abierto. Y tú tienes que cortar tanto con las puertas que abriste como con el fruto de esa puerta que abriste, porque tal vez empezaste a ver una serie coreana que te pareció súper linda, que te pareció súper cute, que te pareció súper tierna, y resulta que después de estar viendo esa serie, entonces le diste lugar ya a mensajes en el celular, le diste lugar a cierto tipo de ropa, cierto tipo de vestimenta, y empezaste a ir añadiendo una cosa detrás de otra. Tienes que cortar con la puerta que abriste y tienes que cortar con el fruto, con el resultado de todo ese pecado acumulado. No sigas más cargando ese pecado. Corta ya, corta ahora en el nombre de Jesús. Corta ahora con eso. Si tú estás viendo eh, cosas a través de tu Facebook o a través de TikTok, corta con eso. Si estás dándole lugar al horóscopo, a hechicería, a la nueva era, corta con eso. Si le estás dando lugar al yoga, a la metafísica, corta con eso ahora, antes de que sea demasiado tarde. Y mira que ellos estaban dispuestos a cortar con todo pecado y a cortar con todo el fruto del pecado. Y mira las palabras que ellos le dicen a Esdras. Ellos le dicen, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Eh, bueno, a mí me llama mucho la atención lo que le están diciendo a Esdras, porque le están diciendo, Esdras, levántate y nosotros estaremos contigo. Lo que tú nos digas que hagamos, eso vamos a hacer. Sí, ok, y aquí uno podría decir, bien, muy bien, que le están diciendo a Esdras, Esdras, levántate porque esta es tu obligación y nosotros vamos a estar contigo. Pero el derecho de las cosas es que no hubieran pecado, el derecho de las cosas es que no hubieran transgredido la ley del Señor. Y es que a veces pasa que las personas pecan, las personas hacen lo malo y luego ahí sí acuden al pastor para que el pastor les ayude o el pastor les arregle el problemita. Y ese no es el derecho de las cosas.
Ahora, pues bueno, gloria a Dios que en medio de todo lo reconocieron, ¿sí? Y aquí es como que, uf, bueno, por lo menos lo reconocieron. Pero el derecho de las cosas es que ellos no hubieran hecho lo malo, o no hubieran transgredido la ley del Señor. Entonces dice que Esdras se levanta y juramenta a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Y se levantó Esdras delante de la casa de Dios y fue a la cámara de Joanán, hijo de Alisib, y cuando vaya se mete en ayuno y se mete en oración porque estaba muy entristecido a causa del pecado de los hijos del cautiverio. Entonces vemos cómo Esdras se levanta, eh, que a estos príncipes de los sacerdotes, pero él va y se mete en la casa de Dios, no come pan, no toma agua, él se mete en ayuno, se mete ahí delante de la presencia de Dios. Dios, ¿qué vamos a hacer, Señor? Ten misericordia de nosotros, Señor, ayúdanos, Señor, ahora cómo vamos a salir de este pecado, de esta maldad, Señor, mira lo que ha hecho el pueblo. Y Esdras sigue con una tristeza muy, muy grande en su corazón. Entonces, hacen pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reúnan en Jerusalén. Y les dicen, todos tienen que estar aquí en menos de 3 días, todos tienen que venir aquí a Jerusalén, y el que no venga, entonces va a perder su hacienda, va a perder sus bienes, va a perder todo y va a ser excluido de la congregación. Imagínate, el que no se presentara iba a perderlo todo. Tremendo, o sea, tremenda radicalidad, tremendo radicalidad. No es como que si quieres venir, si te parece, oye, mira que estás pecando, pero te animo para que nuevamente vengas a la casa de Dios. Mira que Dios extiende su misericordia y te está dando una oportunidad. No, aquí no fue con amor, aquí fue radical. Aquí fue, mejor dicho, oiga, mijito, mire que usted está pecando, venga a ver a la casa de Dios. Y si no viene a la casa de Dios en menos de 3 días, lo va a perder todo. ¡Ush! Tremendo. Por eso dice que ellos estaban allí temblando. Todos rapidito, corriendito, ahí sí todos fueron allí a Jerusalén, delante de la casa del Señor. em, y estaba lloviendo. Y ellos tenían muchísimo miedo por causa de lo que estaba pasando y por causa de la lluvia, o sea, cómo sería la lluvia que estaba cayendo. Y ellos ahí en la calle, en la plaza, todo el pueblo, imagínate, y si todos tenían que venir. Entonces la plaza estaba llena, imagínate cómo sería la plaza llena, Esdras allá dentro del templo, ayunando, llorando. Ellos sabían que Esdras era ese hombre de Dios, y ellos ahí en la plaza temblando porque sabían que estaban a punto de perderle todo, y aparte de eso estaba lloviendo. Ellos decían, no, esto está grave, esto está grave. Y mira, todavía hay gente que peca y piensa si ir a la iglesia o no ir a la iglesia, si congregarse o no congregarse. Hay gente que es muy descarada, en serio. Hay gente que es muy descarada y conociendo del Señor, conociendo la palabra de Dios, siguen pecando y van a la iglesia cuando quieren van, cuando no quieren no van. Si hoy quiero, entonces me doy una salidita, me doy un paseíta, me doy una vueltica. Ay, hoy quiero dormir otro ratico más, entonces hoy no quiero ir, hoy no quiero servir. El otro domingo sirvo, este domingo sí me dieron ganas de servir, este domingo sí sirvo, el otro domingo no sirvo. Y bueno, y eso hay gente que es muy descarada con Dios. Pero mira aquí la forma tan radical como el pueblo tiene que resolver el asunto. Aquí el pueblo es, hermanos, nosotros pecamos, la embarramos, hicimos lo malo delante de la presencia de Dios. Nos toca cortar con este pecado ya. Esto es terrible, nos toca cortar con este pecado ya. Todos aquí en 3 días, y el que no venga lo pierde todo, y el que no venga va a ser expulsado de la congregación. Ya no puede volver a la congregación. Punto. Y aquí todos o nos arrepentimos delante de la presencia de Dios. Y en medio de eso, la lluvia. Uy, tremendo. Y entonces, dice la palabra en el versículo 10 que se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así
sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Mira, después de todo este tiempo, Esdras lo único que tuvo que decir es, corten con ese pecado, y todos dijeron, así sea, conforme a tu palabra, vamos a cortar con el pecado, vamos a cortar con este pecado. Y entonces había mucho pueblo, ellos tenían que mirar, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y empiezan a venir por grupos delante de los príncipes que habían quedado allí en la congregación, bueno, delante de los ancianos y de los jueces de la ciudad, y tienen que presentarse para mirar, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y empiezan a evaluar caso por caso. Todos ellos se tienen que presentar allí y empiezan a evaluar caso por caso. Miren, dice el versículo 16, así hicieron los hijos del cautiverio y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones jefes de casas paternas según sus casas paternas, todos ellos por sus nombres, se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Es decir, les tomó tiempo analizar caso por caso, porque recuerden que el problema no era solamente el casarse con mujeres extranjeras, sino que ellos se volvieran a las costumbres de esas mujeres extranjeras, que ellos adoptaran el pecado de esas mujeres extranjeras, diferente a las mujeres extranjeras que habían adoptado las creencias del pueblo judío, así como Ruth. Recordemos que Ruth era moabita, pero vemos como Ruth, antes de casarse con Booz, Ruth, ella le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, y por eso ella creyó fuertemente y fervientemente en el Señor, y es una mujer que, aunque era extranjera, ella ha vuelto su corazón al Señor, y más adelante, después de toda esta hermosa historia de Ruth, contrae matrimonio con Booz. Pero vemos el caso de estas mujeres extranjeras que lo que hacían era apartar al pueblo de Dios de la presencia del Señor. Por eso ellos se tomaron el tiempo para analizar caso por caso. Recordemos que en esta época también profetiza Malaquías, y Malaquías va a dar instrucciones específicas acerca del matrimonio. Esto lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Malaquías. Ahora, yo sé que algunos se estarán preguntando, ay, pastora, y entonces las personas que ya están casadas, si se casaron en yugo desigual, ¿se tienen que separar? No, por eso te digo, espérate, tienes que analizar qué habla este capítulo a nuestra vida, que este capítulo es corta con el pecado, tienes que cortar de manera radical con el pecado. En el caso de las personas que se han casado, que ya están casadas, por ejemplo, si tú ya estás casada y tu esposo no es creyente o tu esposa no es creyente, recuerda que la palabra nos habla allí en las cartas a los Corintios, que la esposa que es creyente debe ganarse al esposo que no es creyente a través de su conducta, a través de su ejemplo, y que ella santifica a ese varón que no es creyente. El esposo que es creyente y tiene una esposa que no es creyente, tiene que ganarse a esa esposa a través de su testimonio, a través de la palabra, a través de la oración, a través del buen ejemplo. Vemos que en las cartas de Pedro también el Señor nos dice que la esposa se puede ganar al esposo a través de su conducta, cuando le dice sí señor, cuando tiene una conducta respetuosa, amable, cuando tiene un buen comportamiento delante de su esposo, aún sin palabras, se puede ganar al esposo gracias a su buen ejemplo y gracias a su testimonio. Por eso hay que orar por el esposo, hay que orar por la esposa, en el caso de aquellos que no, pues ya están casados, pero el esposo o la esposa no es creyente. Ya en el caso del noviazgo es totalmente diferente. En el caso de las personas que son novios o amigos
y esa persona no es creyente, pero tú sí eres creyente, el Señor es muy radical y dice, no te unas en yugo desigual. Ay, Señor, pero es que yo me lo puedo ganar para Cristo. No te unas en yugo desigual. Ay, Señor, pero es que es tan lindo, es que es tan especial, es que es tan decente, es que es tan tierno. No te unas en yugo desigual. Ay, Señor, pero es que es el hombre de mis sueños. No te unas en yugo desigual. Es decir, es muy radical el Señor en decir no. Por eso mira que ellos no tomaron decisiones a la ligera, sino que ellos se esforzaron por estudiar caso por caso y así eh, direccionar al pueblo de la manera correcta. Pero mira esta radicalidad que ellos tuvieron. Ellos dijeron, en lo que haya que cortar con el pecado, cortamos. Lo que Dios nos diga que tenemos que hacer, eso es lo que vamos a hacer. Y por eso, en este caso, lo que Dios te está diciendo, corta con ese pecado, redes sociales, llamadas, películas, series, videojuegos, malas palabras, malas actitudes, griterías, enojos, palabras que no edifican, etcétera. Corta con eso ahora. Adulterios, fornicación, pleitos, chismes, murmuración. Corta con eso ahora. Es un mandato de parte del Señor. Y entonces efectivamente nombra allí por nombre propio a todos aquellos que habían pecado y dice, todos estos habían tomado mujeres extranjeras y habían mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Este capítulo termina diciéndonos, mira, ¿cuál es el problema del pecado? Que el pecado va a terminar dando a luz. El pecado, sea lo que sea, termina dando a luz. Cuando una persona comete adulterio, mira, tarde o temprano termina naciendo el fruto de ese adulterio. Y no me refiero precisamente a un bebé, me refiero a las consecuencias de ese pecado. Cuando una parejita anda en fornicación o anda con besitos o con cositas que no le agradan al Señor, tarde que temprano ese pecado termina dando a luz. Es decir, hay consecuencias. Cuando una persona murmura, critica, echa chismes, es quejambrosa, cuando una persona habla mal de los coordinadores, de los líderes, del pastor, del jefe del trabajo, tarde o temprano ese pecado termina dando a luz, es decir, terminan viéndose las consecuencias de ese pecado. Por eso escribe ahí en tu cuaderno, el pecado tarde o temprano termina dando a luz. Por eso es mejor cortar con el pecado a tiempo. Corta con el pecado a tiempo, porque pues las consecuencias del pecado no son agradables y las consecuencias del pecado van a terminar perjudicando la vida de la persona y la vida de sus generaciones. Y aquí culminamos el capítulo 10 diciéndonos, levantémonos de manera radical, levantémonos en santidad, estemos en la casa de Dios. Mira que Esdras estaba firme en la casa de Dios. Tengamos un corazón limpio delante de la presencia de Dios. Mira ese corazón de Esdras, un corazón que se conmovía por causa del pecado y decía, Señor, anhelo que tanto yo como el pueblo, todos estemos en santidad delante de la presencia de Dios. Un hombre que amaba la casa del Señor, un hombre que amaba la palabra del Señor, que gracias a su amor y porque, bueno, vamos a ver en Nehemías un poquito más acerca de el legado que dejó Esdras, pero un hombre apasionado por la palabra de Dios, un hombre que se dedicó a estudiar la palabra y enseñarle a otros la palabra de Dios. A eso se dedicó Esdras, a estudiar la palabra, escudriñar la palabra, inquirir la palabra y que todo el pueblo aprendiera la palabra de Dios. Mira, si no hubiera sido por la palabra de Dios, el pueblo no se hubiera arrepentido. Porque el pueblo pudo venir a la casa de Dios y quebrantarse y decir, Esdras, hemos pecado, Esdras, hemos hecho lo malo delante de la presencia de Dios, pues precisamente porque Esdras durante todos estos años se dedicó a enseñarles la palabra del Señor. Lo único que puede traer un verdadero arrepentimiento sobre una vida o sobre una nación es conocer la palabra de Dios. Recuerda que Esdras es ese hombre a través del cual vino ese gran avivar de la presencia del Señor.
definitivamente mi admiración total para un hombre como Esdras. Mucho que aprender y pues creo que tenemos un gran ejemplo para seguir. Te felicito por llegar hasta aquí. Digámosle, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Ayúdanos a cortar con todo pecado, Señor. Ayúdanos a cortar con todo aquello que nos aleja de ti, Señor. Si hemos dado lugar al pecado, Señor, ayúdanos a ser radicales para cortar con el pecado y para cortar con todo aquello que esté dando a luz ese pecado. Señor, ayúdanos a ser radicales, ayúdanos a ser obedientes. Queremos conocer tu palabra, obedecer tu palabra y enseñar tu palabra a otros, así como Esdras lo hizo, Señor. Que podamos estar firmes en tu casa y que nosotros, Señor, también tengamos un corazón sincero delante de tu presencia para que la presencia de tu Espíritu Santo inunde nuestras vidas y la presencia del Espíritu Santo llegue sobre cada vida, sobre cada corazón de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos y de cada persona que habita en nuestra ciudad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Declaramos, Señor, bendición sobre nuestro trabajo, declaramos bendición sobre nuestras finanzas, declaramos bendición sobre nuestro negocio, sobre nuestra empresa, sobre nuestra familia. Declaramos bendición sobre el ministerio que nos has entregado y en el nombre de Jesús, a una sola voz, declaramos victoria, victoria, victoria. Amén. Bueno, hijitos de Dios, les recuerdo que pueden encontrar todo el estudio de Esdras a través de YouTube. En YouTube tú escribes Pastora Milena de Rojas, Esdras 10. Y si te hizo falta alguno de los capítulos por estudiar, pues fácilmente vas a YouTube, Pastora Milena de Rojas, Esdras, y colocas allí el número del capítulo que deseas estudiar. Mira que son solo 10 capítulos, el estudio de Esdras lo puedes hacer súper rápido. Ya nosotros estamos sorprendidos. Ay, ya acabamos Esdras, ya vamos a pasar a Nehemías. Así que ánimo, hijitos de Dios, todos a estudiar la palabra. Te invito para que compartas esos estudios devocionales con algún amigo, comparte esos estudios devocionales con un familiar, con alguien que tú conozcas que de pronto siempre ha querido tener un acompañamiento en la lectura de la palabra, pero no lo ha tenido y bueno, a través de estos medios digitales aprovechemos que hoy en día contamos con esta tecnología. Así que comparte este estudio con alguien. Ahora que vamos a estudiar el estudio de Nehemías, aprovecha y comparte el estudio con alguien para que esas personas también puedan crecer. Es una manera como tú les vas a ayudar a crecer y van a tener tema para hablar, tema de conversación. Así que ánimo, ánimo. En Facebook nos encuentras como Activa tu Fe Girardot, Esdras 10. Y si nos estás viendo o escuchando a través de la radio y la televisión, nos encuentras a esta misma hora y por este mismo canal. Así que ánimo. Les recuerdo algunas invitaciones especiales. Próximamente tendremos nuestro campamento Valerosos al Extremo, así que todos los jóvenes cordialmente invitados a Valerosos al Extremo. Ya estamos a pocos días, así que no te vayas a quedar por fuera. Jóvenes de 13 años en adelante, no te lo vayas a perder. Es un tiempo lleno de la gloria de Dios. Y también quiero recordarles que este viernes tenemos nuestra gran fiesta de semillas. Va a ser una fiesta muy linda, una fiesta que no te puedes perder, una fiesta llena de la gloria de Dios. Así que te espero este viernes a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener un invitado muy especial desde la ciudad de Bogotá. El pastor Giovanni Guevara estará con nosotros. Así que no te lo vayas a perder. Será un tiempo de cielos abiertos para todos aquellos que le hemos creído al Señor. Así que te esperamos. Hijitos de Dios, un abrazo gigante para todos. Bendiciones y chao. Y ahora estoy tan enamorado que ya no recuerdo mi pasado. Tú me has cautivado. Ahora estoy tan enamorado que ya no recuerdo mi pasado. Y tú me has cautivado, me has salvado.